Hola, buenas tardes, somos Claudio y Jonathan y hoy vamos a ver las diferentes características del estándar RS485. Bueno, para comenzar a describir este estándar vamos a buscarnos a las aplicaciones que podemos llegar a tener con estos dispositivos. Como podemos apreciar, lo podemos utilizar en las UARTs para la comunicación de datos, en grandes sistemas de iluminación como el de los teatros, también puede ser en la industria, plantas industriales, en procesos automatizados de producción como por ejemplo en la industria automotriz. Se utiliza también en domótica, en cabinas de aviones para el control fotovoltaico. Se puede utilizar en sistemas, como mencionamos recién, de grandes iluminaciones, en conciertos, en producción de teatro, en software especial para el controlamiento de equipos de iluminación. Podemos verlo en muchas aplicaciones de importantes características. En la parte de las aplicaciones industriales, se utiliza en la industria, en la producción de automatización para el manejo de información digital y analógica entre los distintos equipos de la planta. Las UARTs son siglas en inglés que nos representan la traducción en español, transmisor receptor asincrónico universal, que es un protocolo característico en la transmisión de datos de poca velocidad. Dentro de las características técnicas que podemos encontrar en esta interfaz de comunicación es la interfaz diferencial, es la característica principal en la que trabaja este dispositivo, ya que a diferencia de otros sistemas de comunicación, el RS485 tiene la característica principal que trabaja sobre una diferencia de potencial, transmisión de sus datos, y no en valor de tensión fijo en los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a basar justamente en la diferencia de una tensión. Esto tiene una ventaja muy particular, que va a ser que cualquier interferencia en la línea de datos se vea reflejada de la misma manera en los dos conductores que representan nuestro estándar de comunicación. De esta forma se va a sumar en amplitud la interferencia en los dos conductores y el dato que se está transfiriendo no se va a ver afectado por dicha interferencia. Otra de las características que podemos encontrar es la conexión multipunto. Este chip es alimentado con una única alimentación de 5 volts de corriente continua. Puede ser utilizado en hasta 32 estaciones, quiere decir que un emisor puede estar conectado hasta 32 receptores en condiciones normales de impedancia, pero adaptando esas impedancias con resistencias al final del circuito, como se puede ver en la imagen, podemos llegar a extenderlo hasta 256 estaciones, es decir, que un emisor puede estar enviando información hasta 256 receptores. La velocidad máxima de transmisión es de 10 megabits hasta 12 metros, con una longitud máxima de alcance de 1200 metros a 100 kilobits por segundo. Estas especificaciones son las que nos da el fabricante para poder establecer una comunicación sin la necesidad de adaptar las impedancias. Una vez superado la cantidad de metros, hay que proceder a la adaptación de impedancias a través de resistencias al final de cada circuito. Podemos ver en el gráfico de la parte de abajo cómo la señal que estamos transmitiendo se ve afectada por el ruido, tanto en la línea de transmisión negativa, podemos llamarle, que es la B sub B, con respecto a la B sub A. En ambos casos el ruido afecta a ambas líneas de transmisión, por lo que la diferencia de potencial entre una línea y la otra sigue siendo de la misma amplitud, tanto para la señal normal como para la señal afectada por el ruido. Esto nos trae a comprobar que la principal característica de este tipo de configuración es que al trabajar por una diferencia de potencial no vamos a ver afectada nuestra transmisión de datos si en algún momento tenemos una interferencia en nuestra señal.
Característica particular como para utilizarla en ambientes muy ruidosos, como podría ser una industria, donde las interferencias de los ruidos electromagnéticos son muy visibles. Una particularidad que hay que tener como consideración es que debemos utilizar cables donde no sobren pares dentro de la misma transmisión. En el caso de que haya un cableado donde sobren pares de cables, esos mismos pares hay que tratar de que la energía se disipe colocando resistencias en las terminaciones, ¿sí? Para que no hagan interferencia también con la misma transmisión. En este caso se dice que los pares comienzan a resonar, provocando interferencias en la comunicación. Como podemos ver en la imagen superior, el cable por el cual vamos a transmitir nuestra señal es un par trenzado. En la imagen inferior podemos ver cómo está blindado. Además, es una característica que proporciona mayor protección al ruido, y cómo la vaina del blindaje de nuestro cable está conectada a masa. En la imagen de la derecha se puede ver cómo las flechas azules, representando el ruido magnético que puede haber en la industria, cómo atraviesa fácilmente la línea de cables paralelos. En cambio, en nuestro caso del par trenzado, estas líneas de campo magnético van a impedir que se produzca una corriente de inducción, ya que al estar el par de alambres en forma trenzada, va a hacer que las líneas de flujo de corriente inducida tiendan a desaparecer. Bueno, si bien existen diversas formas de conexionado, la más recomendable para este tipo de comunicación es la de punto a punto, o como un bus de datos. Existen diferentes formas, como mencionamos, de conexión: estrella, como anillo, bus en estrella, daisy chain o bus con derivaciones. En la imagen de la derecha podemos encontrar las dos conexiones particulares de transmisión de datos, que va a ser la half duplex y la full duplex, con sus respectivas resistencias de terminación en el comienzo y en el final, y con la característica de conexionado maestro-esclavo en ambas imágenes. Bueno, como ven, como mencionaba Jonathan recién, dentro de los tipos de comunicaciones, el half duplex vamos a tener un transmisor, en este caso representado con la letra D, y los diferentes receptores representados con la letra R. En el caso del full duplex, todos los dispositivos pueden trabajar como transmisor y receptor. En este tipo de configuraciones, como pueden ver, hay que adaptar las impedancias a través de resistencias al final de la línea de transmisión, para que esta misma línea pueda servir tanto como transmisora, así como pueda ser receptora. El corazón de este estándar, ¿no?, es justamente el integrado MAX 485 de 8 pines. ¿Sí? Es el corazón, es la herramienta central de todo nuestro conexionado, de toda la comunicación. Está especialmente diseñado para su conexión con diferentes microcontroladores, como por ejemplo en el caso particular que vamos a presentar, lo utilizaremos con Arduino. Y como habíamos mencionado anteriormente, la conexión entre ellos se realiza a través de un cable, un par trenzado. Bueno, otra de las características que podemos mencionar es este chip, el MAX 485. Como se ve en la imagen, está compuesto por dos amplificadores diferenciales que, dependiendo la configuración que vamos a ver más adelante, podemos darle la configuración como transmisor o como receptor. Estos amplificadores diferenciales van a cumplir la función de adaptar la señal que nosotros queremos transmitir y volcarla a una tensión diferencial que va a ser transmitida por los pines A y B. Tanto en el pin 8, denominado VCC, como el 5GND, van a ser las líneas que van a compartir la tensión
entre los dos dispositivos. Es decir, que en el caso de tener que entablar una comunicación entre dos dispositivos, los pines A y B van a ser los encargados de transmitir la comunicación y los pines 8 y 5, BCC y GND van a ser los encargados de compartir la misma línea de tensión tanto para el módulo transmisor como el módulo receptor. Los pines 1, 2, 3 y 4, dependiendo la configuración que le demos, va a cumplir la función de configurar nuestro chip como transmisor o como receptor. El pin número 1 va a ser el de salida de datos y el pin número 4 es la entrada de datos. Y el 2 y el 3, según la forma de conectarlo, nos permite manejarlo como maestro o como esclavo. Vamos a ver a continuación la configuración interna que tiene la placa de Arduino, la placa de conexionado que ustedes pueden ver en la figura de abajo, esa placa azul que está compuesta por el chip MAX485 y diferentes componentes son las que nos van a poder facilitar la tarea de la transmisión de los datos. Bueno, en esta figura vemos la circuitería interna del módulo RS485 especialmente diseñado para trabajar con microcontroladores, donde vemos el integrado justamente, que es el corazón, el MAX485 y sus diferentes componentes, tanto las resistencias como el LED indicador, los capacitores y los pines de entrada y de salida. Bueno, como ya hemos mencionado, este chip de comunicación lo que hace es brindarnos una comunicación robusta para evitar la interferencia de señales electromagnéticas, es decir que en esta placa no vamos a tener muchos más componentes que, como dijo el compañero, el corazón de nuestra transmisión, que es el MAX485, un circuito secundario, que es el circuito que se puede ver abajo con el LED, que la única función que cumple es la de indicarnos que nuestra placa está alimentada, 4 resistencias de pull-up para evitar que cualquier ruido que tengamos dentro de la placa se vea afectado a nuestra transmisión, los pines a la salida, tanto BCC como GND, que son los que se conectan directamente con el otro transmisor o receptor, depende de la configuración que llevemos adelante, la resistencia R7, que es la resistencia para poder adaptar las impedancias en nuestra transmisión, y básicamente con estos componentes nuestro integrado MAX485 está preparado para comenzar a transmitir o recibir información. En esta diapositiva vemos las tres configuraciones posibles que podemos llegar a implementar según las necesidades, según el requerimiento de nuestro proyecto. La primera figura vemos como es conectado como maestro, donde se detalla que los pines RE y DE van conectados a BCC. Entonces de esta forma el módulo va a trabajar como maestro, ¿sí? Con la entrada, se conecta a la entrada de datos, provienen desde el microcontrolador y son transmitidos a través de las salidas A y B. En la otra imagen, modo esclavo, se conecta de la forma inversa. Se conecta a RX para justamente recibir los datos, y para que el módulo trabaje en modo receptor debemos conectar los pines RE y DE, en este caso a GND, contrario a lo que se hace en el modo maestro. Bueno, y siguiendo la misma línea, este módulo nos da la posibilidad de tener una configuración dual, es decir, de poder con el mismo módulo trabajar en determinado momento como modo maestro y en determinado momento como modo esclavo. De esta forma vamos a tener habilitadas el pin RX y el pin TX, y dependiendo la configuración que nosotros le demos al pin RE y DE, vamos a poder configurar nuestro módulo como transmisor o como receptor. Es decir, que conectando las dos líneas de tensión, que en este caso están representadas por D2 o el pin RE y DE, conectándolos a BCC, nuestro módulo se va a comportar como modo maestro, como antes mencionaba el compañero, enviando los datos recibidos a través del pin DI, y en el caso de que conectemos
los pines RE y DE a masa, vamos a poder recibir la información a través del pin RO. Una particularidad importante que en este modo dual, ese pin RE y DE, que son conectados los dos juntos, en el caso de Arduino, a una salida digital, esa conversión o ese paso de tanto maestro a esclavo o de BCC a GND se hace de manera tan rápida de que nos permite tener por un instante un transmisor y en otro instante un receptor. De esta manera se crea la transmisión full duplex. Bien, acá podemos ver cómo conectado modo maestro nuestro chip envía una señal. Esa señal que es ingresada a nuestro MAX 485 a través del pin 4 denominado DI es convertida a una señal diferencial, una diferencia de potencial a través de los pines A y B. Acá, como resaltamos el recuadro inferior, tenemos que destacar que este estándar RS485 no es un protocolo de comunicación, sino que simplemente es una interfaz eléctrica. El protocolo que podemos usar en este caso es un protocolo de bus de datos, pero justamente lo que nosotros planteamos a través de este dispositivo es que no vamos a trabajar con un protocolo específico, sino con una interfaz eléctrica. Nuestros dispositivos de transmisión y recepción de datos van a trabajar a través de una diferencia de potencial eléctrica. Como se puede ver en la imagen, ante la variación del dato que nosotros queremos enviar, se produce una diferencia de potencial llevando los pines A y B a un potencial negativo o positivo, depende el dato binario que nosotros queremos enviar. Dicho todo lo anterior, Esta aplicación para justamente representar cómo y por qué es elegido el MAX 485 para la transmisión de datos dentro de la industria. bueno, como para cerrar, terminamos viendo lo que habíamos explicado en la filmina anterior, que en los pines del Arduino vamos a utilizar para conectarlo en el modo full duplex solamente 3 pines. Uno sería el RX, otro el TX y el tercer pin sería un pin digital donde le enviaremos un pulso alto o bajo según las características que querramos que tenga el módulo, como maestro o como esclavo. Somos Claudio Campisi y Jonathan Rivarola, estudiantes de cuarto año de profesorado de electrónica, a cargo del profesor Pablo Rosenbeck. Gracias por haber participado y esperamos les haya servido esta breve descripción del estándar de comunicación RS485.